Hola a todos, bienvenidos hoy día a esta última sesión del ciclo de innovación. Hoy vamos a revisar la siguiente temática que se llama Desglosando el éxito financiero, estrategias de financiamiento y rondas de inversión de startups chilenas. Para eso contaremos con el relator experto, el señor Fernando Paredes, con quien los dejo a continuación. Adelante, Fernando. Buenísimo, muchas gracias, Pato. ¿Se escucha bien? Sí, todo bien, adelante. Súper. Hola a todos, no veo a nadie, hoy me siento solo. Eh, pero ya veo que hay 53 personas, ¿no? Así es, 53 personas. Súper. Oye, buenísimo, pues muchas gracias a todos los que están acá. Espero que lo que les voy a mostrar cumpla con las expectativas. Em, No sé, Pato, respecto a preguntas, las van haciendo, si es que tienen preguntas, las hacen por el chat, pueden abrir micrófono, ¿cómo es esa parte? Lo mejor que podemos hacer es que vayan dejando las preguntas en el chat y tú las respondes al final de la sesión, ¿ya? Dale, y si es que hay algo, tú igual vas a estar viendo las preguntas por si se me pasa. Sí, sí, yo te voy avisando y yo te voy redactando las preguntas también. Si es que hay algo, si es que aparece algo, Sí. me atajáis nomás, Sí, ok, ¿vale? ya perfecto. Para tratar Ya, para que no sea tan monólogo. ya, súper, no hay problema. Entonces pueden hacer sus preguntas y yo se las voy relatando a Fernando. ¿Ya? Perfecto. Y ahí, por último, si es que son preguntas que son muy profundas o muy detalladas, las dejamos más para el final. Ya, perfecto. Bien, vamos comenzando. Se ve bien la presentación, ¿no? Todo Introducción al ok. dato digital. Sí, todo ok. Súper. Ya, pues muchas gracias a todos los que están acá. Vamos a conversar un rato respecto a cómo funciona el capital de riesgo, los distintos tipos de financiamiento que existen para emprendimientos de base de innovación, ¿cierto? Y como decíamos recién, vayan dejando sus preguntas que tengan en el chat. Yo acá lo estoy mirando, así que voy tratando de responderlas al tiro, si no al final también podemos conversar un poco más detallado. Les dejé de todas formas mi correo ahí, fernando@datneo.capital, por si tuvieran cualquier duda posterior o necesidad de conectar o algo, ahí está, desde ya les dejo mi contacto. Eh, Parto presentándome, yo soy, bueno, Fernando Paredes, soy valdiviano, de hecho vivo en Valdivia de vuelta, tuve 20 años viviendo en Santiago cuando salí del colegio, estudié allá, viví allá del 2000 al 2022. Eh, Soy ingeniero comercial de la Universidad de Chile, magíster en innovación en la Católica, y tengo más de 10 años en la industria de la innovación y emprendimiento. Hoy día lidero el área de operaciones en Datneo Capital. Datneo Capital es un fondo de capital de riesgo, también es una red de inversionistas ángeles, que una red de inversionistas ángeles es una red de personas y empresas que buscan invertir en startups en etapas tempranas. Y tiene un área de consultoría, un área de servicios, digamos, donde trabajamos con empresas, tanto startups, emprendimientos, ¿cierto? Como también grandes empresas eh, en, eh, en todo lo que es innovación y levantamiento de capital. Con las startups, ¿cierto? Principalmente en ayudarlas a levantar capital o acelerarlas. Y con grandes empresas en ayudarlas a trabajar con startups, a invertir en startups. Estamos muy metidos en ese mundo. Adicionalmente, tengo un emprendimiento de base tecnológica también que se llama clubdelacocina.cl, donde conectamos chefs independientes con clientes personas y clientes empresas que requieren la contratación de un chef a domicilio o para distintos tipos de cosas. Y por último, soy parte o fundé Austral Angels, que es una red de inversionistas ángeles que es parte de Darneo y que es una red de inversionistas ángeles que tiene foco en el sur de Chile,
y Patagonia Startups, que es una incubadora de negocios con foco cambio climático también acá en el sur de Chile. Los aprovecho de dejar invitados. En Patagonia Startups estamos hoy día en búsqueda de la generación 2 de emprendimientos en base de base tecnológica o científica en etapas tempranas para ayudarlos a acelerar e incubar sus negocios. Pueden conocer más en patagoniastartups.com. Y también los dejo invitados a Austral Angels, que como les decía es esta red de inversionistas ángeles con foco territorial en el sur de Chile que busca fomentar el crecimiento de startups que impacten en las verticales del sur eh, y que puedan encontrar financiamiento temprano acá mismo en el sur de Chile. Y durante diciembre vamos a estar comenzando la convocatoria para un programa de formación en levantamiento de capital que vamos a estar ejecutando el primer trimestre del próximo año. Y ahí estamos, básicamente vamos a estar buscando emprendimientos en etapas tempranas, ojalá ya con tracción, ¿cierto? Que sean, que tengan base sustentable, que impacten en el cambio climático, así que desde ya los dejo invitados para que estén atentos. Nos pueden seguir ahí en LinkedIn como Austral Angels. Respecto a la charla hoy día, está dividido en cuatro partes. La primera es por qué las startups necesitan levantar capital, cuáles son las distintas fuentes de financiamiento para startups, la mecánica del capital de riesgo, cómo funciona el capital de riesgo, y cuál es el proceso de inversión típico de los fondos y también de los inversionistas en general de este tipo de negocios. Así que partimos con por qué las startups necesitan levantar capital. Y acá la primera pregunta, y para partir, ¿cierto?, con un contexto claro y que estemos todos en la misma, ¿qué es una startup? Eh, Lamentablemente la pregunta no la vamos a poder conversar mucho, pero eh, las startups tienen varias características que son fundamentales y que las diferencian de emprendimientos más tradicionales. Lo primero que hay que considerar es que, bueno, las startups son emprendimientos. Eso cierto, es bastante lógico. Lo segundo es que son de base tecnológica o científica. ¿Qué permite eso? A ver, un segundo. Eh, el que sean de base tecnológica, generalmente digital o científica, permite que puedan tener una, una curva de crecimiento de este tipo. ¿Por qué? Porque al ser digitales o al ser de base científica, que por lo tanto pueden tener, se puede generar propiedad intelectual y licenciamiento, su escalamiento, su crecimiento no necesariamente está asociado a capacidades productivas, eh, que es lo que hace que muchas veces los emprendimientos más tradicionales tengan un techo de crecimiento, ¿cierto? Dado su estructura que tienen. Eh, una clave también acá dentro de las startups es que resuelven problemas que son globales, no solamente problemas locales o oportunidades locales. Pensemos en Chile, ¿cierto? No solamente oportunidades de negocio que son en la región en la que están o en Chile, sino que obviamente parten localmente, pero tienen una expectativa de crecimiento rápido y global. Y es muy importante la rapidez. Como todo negocio, deben tener un buen equipo, pero en términos de una startup, acá el equipo es clave, sobre todo porque requieren tener especialistas desde el punto de vista tecnológico o científico, dependiendo el tipo de negocio que sea, ¿cierto? Como les decía, el escalamiento de una startup tiene que ser global, la estrategia de negocios de una startup tiene que estar siempre pensada para para impactar globalmente, no solamente en las regiones o en los mercados donde nacen.
y eso les da, ¿cierto?, una posición que es distinta a la de una startup o a un emprendimiento más tradicional, que generalmente tienen, obviamente pueden exportar y pueden crecer hacia afuera, pero de una manera más lenta y con menor rapidez. Y esto es un punto súper importante que tenemos que considerar de las startups, que en general las startups, de hecho no en general, siempre las startups parten como con un conjunto de hipótesis por demostrar. ¿Qué quiere decir eso? Que lo vamos a ver más adelante también, pero en general todas las startups están partiendo con propuestas de valor que son completamente innovadoras, que vienen a cambiar la manera en que se realizan o que se, que se resuelven distintos problemas dentro de los mercados. Entonces, tanto la propuesta de valor como los modelos de negocio de las startups, así como su tecnología, se van creando y se van perfeccionando en la medida que avanzan. Por lo tanto, en un comienzo hay un montón de incertidumbre que en la medida que se van desarrollando las distintas propuestas y fundamentalmente en la medida que se van adquiriendo clientes y los clientes se van quedando o no se van permaneciendo, ¿cierto?, con esta startup, permiten que se vayan afianzando y se vayan confirmando que esas hipótesis son ciertas. Esto es súper importante y lo vamos a ver después por qué. Y esto es algo que les comentaba antes y que es muy relevante que se entienda. ¿Por qué hablamos de que las startups tienen que tener base tecnológica generalmente digital, pero también pueden ser no digital, y ahí va a ser clave el tema del modelo de operación y el modelo de negocio? Eh, si pensemos en un emprendimiento más tradicional, por ejemplo, pensemos en una panadería. Una panadería va a poder tener, pensemos en este punto acá, ¿cierto? Este punto acá puede tener estas ventas y está ligado a esta capacidad, a estos costos. Si es que quieren crecer más y ya están, si es que quieren aumentar sus ventas y la panadería ya tiene a tope sus hornos y tiene a tope el personal y tiene a tope todo, la única opción que tiene para crecer es aumentar la cantidad de hornos, aumentar la capacidad productiva, aumentar las personas que tienen trabajando. Por lo tanto, todo el crecimiento que se genere está bastante ligado, no, obviamente no uno a uno, pero muy ligado a cómo crecen sus costos. Pensemos ahora en una startup de base digital, como por ejemplo este programa que estamos ocupando en este minuto para hacer esta charla. Eh, la, la, el crecimiento, las nuevas ventas que ellos tengan, el software ya está creado, el software ya está empaquetado, por lo tanto podemos crecer, podemos vender sin que los costos crezcan en la misma cuantía. Obviamente todo crecimiento de cualquier plataforma igual va a tener ciertos costos que crecen, no sé, voy a inventar los costos de soporte, los costos de postventa, vaya a tener que tener más personas, si es que tienes 1000 nuevos clientes, vas a tener que tener a lo mejor un par de personas más que hagan postventa, que hagan servicios clientes, pero no es como el ejemplo del horno, ¿cierto?, de la panadería, donde para aumentar su producción, el negocio tradicional tuvo que aumentar su capacidad productiva, tuvo que aumentar las personas directamente a cargo de ese negocio. Y ese ejemplo de la panadería es exactamente igual para muchos negocios. Pensemos en una consultora, pensemos en un taller mecánico, una empresa de fruta, una empresa vitivinícola. Prácticamente todos las industrias clásicas en Chile y en Latinoamérica son negocios tradicionales que tienen una estructura como esta, que para crecer
requieren capacidad productiva, que obviamente esa capacidad productiva tiene un tope y que para aumentar esa capacidad productiva necesitamos invertir en más personas, necesitamos invertir en más terrenos, en más industrias para poder crecer. De nuevo, la gran diferencia con las startups es que tienen esa capacidad de escalar rápidamente sin que sus costos crezcan a esa misma tasa. Eh, esta presentación se las se las vamos a dejar a ustedes para que la puedan tener después y que puedan ver con más calma todos los datos que están en esta y en otras tablas. Pero un poco para resumir, ¿cierto? Las diferencias entre una startup y un emprendimiento tradicional, tenemos que, en general, los emprendimientos tradicionales tienen un riesgo más moderado. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo es explotar modelos de negocio y explotar industrias que ya están más o menos probadas, que ya tienen, que no están creando algo radicalmente nuevo. En cambio, las startups están creando, están creando sus mercados y están creando una propuesta de valor que en general cuando parten no existe. Están creando algo nuevo, están cambiando la manera en que tradicionalmente se hacen los negocios en las industrias donde ellos están metidos. Por lo tanto, tienen un riesgo mucho mayor porque obviamente puede salir mal, la tecnología que están sacando puede no funcionar, el equipo que están puede no ser el adecuado, por lo tanto, el riesgo en general es percibido mucho más alto. En términos de enfoque, los emprendimientos tradicionales están en general en modelos de negocio que están probados, en operaciones que son relativamente estables y en mercados que también se conocen o que por lo menos, aunque no se conozcan, existen y están bien identificados pensando en otros países, por ejemplo. En cambio, una startup, como les decía, tiene que tener un enfoque global, sobre todo en los países chicos como nosotros, en que la cantidad de mercado no es tan grande. Por lo tanto, si las startups no nacen global, es muy difícil que logren las expectativas de crecimiento que se requiere de una startup y ya vamos a ver por qué. Posiblemente en países más grandes, no sé, en Brasil, en Estados Unidos, en Alemania, en China, en países que tienen mercados que son gigantes, sí pueden tener una startup, puede crecer pensando en un enfoque más, más local, digamos, de su mercado, ¿cierto? En su país, pero, pero igual, o sea, de todas formas tienen en general esos crecimientos no van a ser adecuados para las expectativas que tengan los fondos y ya vamos a ver por qué. En términos de innovación, los emprendimientos tradicionales de todas maneras tienen innovación, todas las empresas pueden innovar. El punto es qué tipo de innovación hacen. En general, los emprendimientos tradicionales hacen mejoras incrementales o innovaciones incrementales. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que están haciendo, los tipos de innovación que hacen son para mejorar sus propuestas de valor, para disminuir costos, para aumentar la cantidad de venta, para tener un producto relativamente diferenciado de la competencia. Pero en términos de las startups, la innovación es radical. La innovación es la base del ser de las startups porque están creando una tecnología nueva, están creando propuestas de valor nuevas, están creando productos completamente nuevos o soluciones científicas, por ejemplo, completamente nuevas que a lo mejor pensemos en un emprendimiento base científica, como por ejemplo ¿cómo se llama? Un desarrollo que permita reducir de 10 años a 2 años la salida a mercado de remedios que, que mejoren el cáncer, por ejemplo. O sea, una vez que está creado eso y que ese conocimiento está empaquetado, es fácilmente licenciable y vendible a farmacéuticas alrededor del mundo para que ellos generen puedan, y puedan escalar eso
ese negocio eh, ese remedio, entre comillas. Un caso clásico acá en términos de una innovación científica son los creadores de la vacuna del COVID. La vacuna del COVID fue creada por un laboratorio chiquitito que logró llegar a la solución, y una vez que estuvo, que lo lograron, se aliaron con una gran farmacéutica que fue la que agarró esta receta y la empezó a producir y a masificar alrededor del mundo, un poco para, o sea, no un poco, completamente para solucionar el problema del COVID. Lo mismo con las tecnologías, con las plataformas digitales, lo mismo con cualquier tipo de startup. Lo que las hace crecer, lo que las hacen hacer es inventar una innovación que permita revolucionar algún tipo de mercado, algún tipo de problema global. ¿Vale? En términos de los equipos de trabajo, como en general los emprendimientos tradicionales tienen modelos de negocio ya más probados, tienen un riesgo más moderado, todo lo que dijimos antes, ¿cierto? Los equipos de trabajo son más estructurados, son más conocidos, las estructuras son más estables. En términos de la startup, como el crecimiento es tan rápido, como el desarrollo tecnológico es tan rápido, los equipos tienen que tener la capacidad de tener una estructura muy ágil y muy multidisciplinaria para poder dar abasto y para poder cumplir, ¿cierto?, con todo lo que se esté haciendo. En términos de financiamiento, los emprendimientos tradicionales requieren una menor cantidad de financiamiento en términos de cantidad de plata y en términos de la frecuencia del requerimiento de esas lucas, y vamos a ver por qué en un rato, y en general tienen un acceso a capital mayor, perdón, no acceso a capital mayor, sino acceso a otras fuentes de financiamiento que las startups no tienen en un principio. En cambio, las startups, como parten con una idea de negocio, como les decía, con una hipótesis que no necesariamente se tiene claridad de para dónde se va, y se demoran en obtener venta y se demoran en poder ser autosustentables, necesitan inversión de terceros, inversiones privadas para poder solventar estas etapas, y ya vamos a ver por qué. Y acá, en términos de crecimiento, bueno, lo que ya habíamos dicho, los emprendimientos tradicionales pueden tener un crecimiento rápido, obviamente en general es más lineal, no es imposible que crezcan, o es muy difícil que crezcan de una manera exponencial como si las startups, y las startups, para poder tener ese crecimiento exponencial y rápido, en general pierden mucho dinero al principio, y tienen un tiempo en el que se demoran en que sus ventas sean mayores que sus costos, y eso es un punto que ellos tienen, que las startups, o sea, que es parte fundamental de las startups, y que se, se explica porque deben crecer rápido, deben aumentar su base de clientes rápidamente. Y me imagino que muchos de ustedes han visto esto. Este es el típico gráfico del ciclo de vida de las startups, que tiene cuatro etapas bien marcadas, ¿cierto? Y un poco, quienes no lo hayan visto antes, lo explico rápidamente. El eje del lado es tiempo, y este eje arriba es resultado o ingresos menos gastos, ¿cierto? Cuando la startup nace, y esto en verdad vale para cualquier tipo de empresa, pero pensemos en una startup, cuando nace no tiene nada de ventas, solo tiene gastos, y por lo tanto el ingresos menos gastos, el resultado es negativo, es negativo, es negativo, hasta que hay un punto en que empiezan a tener ciertos grados de venta, y sus resultados empiezan a ser positivos, ¿cierto? Hasta que hay un punto acá, ¿cierto?, en que efectivamente sus gastos o sus ventas empiezan a ser menores que sus gastos, y por lo tanto empiezan a salir del hoyo, hasta que hay un punto acá en que el total de ventas que han tenido en su historia es mayor que el total de gastos que han tenido en su historia, y de ahí en adelante es la etapa de escalamiento, ¿cierto? Y que ya sus ventas cada vez son mayores y sus gastos empiezan a quedarse pegados abajo, ¿cierto?
y es el momento de la escalabilidad. Entonces, las 4 etapas que típicamente se conocen en las startups son la prueba de concepto, que es esta etapa en que los fundadores están, ¿cierto?, pensando en qué van a hacer, eh, tomando la decisión si lanzarse o no. Una vez que se lanzan, está la etapa de la búsqueda del product market fit. Están un poquito corridas estas líneas. Esta línea en verdad debería ir un poquito más acá. Pero que es la búsqueda de encontrar el modelo de negocio, el producto adecuado que está buscando el mercado. Una vez que lo encuentran, empieza esta etapa de escalamiento, que es esta etapa de crecer, ¿cierto? Y cuando ya sus ventas totales son mayores que sus costos totales, es lo que se llama la etapa de consolidación o exit, que es cuando ya las startups están buscando escalar lo antes posible. Entonces, ¿por qué necesitan levantar capital? Es para sustentar esta etapa. En general es para sustentar esta etapa, aunque también existen levantamientos cuando hablamos de las series A y las series B en general, se está buscando financiamiento para poder acelerar aún más esta etapa posterior. Y esta etapa de acá es la principal razón de la muerte de las startups, es por no tener el capital adecuado o el capital necesario para sobrevivir a esta etapa, ¿ya? Cada una de las etapas tiene un requerimiento de recursos distintos. Cuando una startup parte, probablemente es un fundador con sus lucas propias y una tecnología que a lo mejor está parado con palitos de fósforo o es una tecnología, una prueba de concepto muy básica. Cuando ya salimos a mercado y empezamos a probar en el mercado, empezamos a tener clientes, el equipo ya no puede ser el mismo, se requiere más equipo para poder salir a vender, pero a la vez estar desarrollando y a la vez estar viendo la parte administrativa y a la vez estar dando soporte a los clientes que van entrando, la tecnología, probablemente hay que desarrollar tecnología, ¿cierto? Para poder ejecutar o para poder llevar a cabo lo que se está haciendo. Se necesitan mucho más recursos para poder sustentar todo lo que dijimos antes. Cuando ya estamos en la etapa de escalamiento, obviamente necesitamos más gente de nuevo, más equipos de venta, mayor recursos para campañas de marketing, mayor recursos para desarrollo de tecnología. Por lo tanto, ¿qué es lo que quiero decir? Lo que quiero decir es que en cada una de estas etapas tiene distintas composiciones de recursos necesarios, ¿ya? Y los objetivos del levantamiento de capital entonces son, para que lo tengamos, para que siempre quede claro, uno, sobrevivir a las etapas de negativos de caja, o sea, sobrevivir a las etapas en que nuestras ventas son insuficientes para solventar nuestros gastos, y para acelerar el ritmo de crecimiento. Y acelerar el ritmo de crecimiento no por hobby, sino por dos cosas. Uno, para mejorar, ¿cierto?, los resultados de la empresa y ser atractivos para inversionistas y poder crecer de manera orgánica, pero también permite bloquear a competidores. O sea, si es que nosotros con un modelo de negocio y una oferta, una propuesta de valor, que en general todas son copiables, aceleramos el ritmo de crecimiento y saturamos el mercado rápidamente, es difícil que llegue un competidor nuevo y nos haga la pelea de igual a igual, porque nosotros ya vamos a tener una base de clientes mucho más grande. Dicho esto, cada una de estas etapas tiene un reflejo en el valor de la empresa. Y esto es súper importante cuando nos metemos en el mundo del capital de riesgo. Eh, cada, acá abajo estamos viendo que el valor de la empresa va creciendo como en una escala, ¿cierto? Igual para el lado es el tiempo, para arriba es el valor de la empresa y acá le puse los típicos nombres de las series. Probablemente han escuchado algo de eso. Cuando no tenemos nada, no hemos salido del mercado, no hemos salido al mercado y lo único que tenemos es una idea, el valor de nuestra empresa es cero. No hay nada que nos pueda, que nos permita decir que tenemos algo que genera valor. Cuando ya salimos al mercado y empezamos a ver que
la curva ya no es solamente para abajo, sino que empieza a cambiar su pendiente, o sea, quiere decir que ya estamos teniendo ventas de alguna manera, eh, el valor de la empresa crece, ¿cierto? Cuando ya nos damos cuenta que nuestra propuesta de valor es atractiva para el mercado y que la tecnología en verdad resuelve el problema y que los clientes están llegando, nuestro valor, ¿cierto?, crece aún más. Cuando ya, por ejemplo, estamos acá y ya estamos vendiendo no solamente en Chile, sino que estamos exportando servicios, tenemos operaciones en otros países, tenemos muchos clientes, tenemos ventas mensuales eh, grandes o tenemos propiedad intelectual y licencia, ya el valor va creciendo a otro nivel. ¿Qué es lo que quiero mostrar con esto? Que cada vez que vamos avanzando en el ciclo de vida de una startup, eso se va reflejando en el valor de la misma, ¿ya? Y acá, acá lo estamos viendo esto se vemos un poco más detallado. Esto un gráfico que le robé a Roberto Muso de una presentación que, es el, que encuentro que explica muy bien cómo las etapas o cómo el tiempo va impactando en el valor de la empresa. Obviamente si es que lo hacemos bien, obviamente si es que funciona. Entonces, parte de la misma base, parte de la base que cuando nosotros partimos, ¿cierto? Esto seguramente es así. Cuando nosotros partimos, no tenemos el valor de la empresa cero, pero cuando ya logramos distinguir e identificar un problema que es grande, global, eso ya permite tener una noción de que el valor de la empresa puede ser mayor que cero. Cuando ya nos damos cuenta que nuestra solución efectivamente resuelve el problema y tenemos, por ejemplo, un MVP o tenemos un bosquejo de la solución que nos permite tener unos primeros clientes y que ellos digan, ¿sabes qué? Efectivamente, esta cuestión me está solucionando el problema, estoy obteniendo el valor que tu solución dice dar, bueno, eso ya se refleja en un mayor valor de la empresa. Cuando logramos empezar a escalar nuestra solución y empezar a tener clientes cada vez más en distintos mercados o en el mismo mercado, pero creciendo, bueno, eso ya eh, eh, nos da un mayor valor de la empresa. Si logramos crecer el número o logramos, vamos a los temas de margen, ¿cierto? En que los márgenes permiten, en general, por ejemplo, los emprendimientos de base digital deben tener márgenes gigantes, o sea que cada cliente que entra, eh, cada vez que, o sea, todo lo que se conoce como el lifetime value, los pagos que va a hacer ese cliente a lo largo de su vida, nos es mucho mayor que los costos, no sé, sobre 80-90% de margen por cada cliente, chuta, tenemos nuevamente un crecimiento gigante. Cuando logramos levantar capital, logramos ser el único oferente, logramos tener un modelo de escalamiento atractivo, logramos entrar en otros mercados, todo eso se va reflejando en el valor de la empresa. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos? Que tenemos los valores de la valorización de las empresas es gradual, va creciendo en la medida que vamos teniendo resultados eh, que permiten reflejar, ¿cierto? Que permiten defender valorizaciones de empresas. Y esto es algo que nosotros como Venture Capital, como fondo, vemos todo el tiempo emprendimientos que están, por ejemplo, en una etapa acá, que recién están probando sus modelos de negocio, sus propuestas de valor, tienen recién medio cliente y están buscando levantar capital, que eso está bien, eso no es ningún problema, pero a un valor de empresa que uno esperaría que en verdad estuvieran a este nivel. Entonces ahí muchas veces eso se convierte en lo que se conoce como un deal breaker o en algo que puede matar la conversación porque en verdad la expectativa que tienen los emprendedores está muy sobrevalorada respecto a la realidad de lo que están viendo los inversionistas. Entonces, lo que dijimos, un poco en términos de resumen, las startups son un conjunto de hipótesis por demostrar, ¿cierto? En la medida que van avanzando y que van
pudiendo demostrar distintas de las ideas, de las ideas o de las hipótesis que tienen, van aumentando el valor de la empresa. Cada vez que, bueno, eso, el desarrollo, cada una de estos saltos en valorización son distintas etapas, y cada una de estas etapas necesita capital para poder avanzar. Y muchas veces, y esa es la lógica del capital de riesgo, ese capital no lo pueden conseguir en un banco, no lo pueden conseguir de instituciones financieras típicas, y por lo tanto lo que tienen que hacer es levantarlo de inversionistas privados. ¿Cuál es la gracia de... hay do- do- dos dimensiones respecto a esta lógica de crecimiento por etapas. El primero es desde el punto de vista del inversionista, está la disminución de riesgo. O sea, cuando llega una startup en esta etapa, ¿cierto? Digamos, en esta etapa, y pide capital para avanzar hasta esta etapa acá, el riesgo es gigante porque en el fondo, ¿qué certeza tiene el inversionista de que vaya a ser suficientemente bueno para llegar hasta este punto recién? Pero tú le estás pidiendo, Lucas, para avanzar hasta este otro punto, que probablemente esto van a ser varios años para poder lograr todo ese crecimiento. Por lo tanto, cuando pensamos en etapas, como estamos hablando acá, desde el punto de vista del inversionista, implica menos riesgo. Es menos riesgoso, probablemente el inversionista va a estar dispuesto a invertir luego también para esta otra etapa y también para esta otra etapa, pero vamos por partes, vamos viendo que efectivamente el equipo, la tecnología, la propuesta de valor, el modelo de negocio, bla, 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 todo eso permita llegar al siguiente peldaño, y de ahí, bueno, ahí busquemos financiamiento para el siguiente. Y desde el punto de vista de los emprendedores, o de la startup, el crecimiento por etapa y el financiamiento por etapa permite no sobrediluirse, no entregar gran parte de la participación de la empresa. De nuevo, vámonos a un caso típico. La startup está recién partiendo, ¿cierto? Tiene ya algunos early adopters o clientes tempranos, ¿cierto? Lo que nos da que está, por ejemplo, valorizado acá, en X. Y él está pidiendo lucas para avanzar hasta acá arriba. Em, la cantidad de lucas que necesita para todo esto, pensemos que cada una de estas etapas necesita harta plata, o necesita 100, por decir algo. Van, lo que va a estar pidiendo o lo que va a estar buscando como inversión es 1, 2, 3, 4, 400. La participación que va a tener que entregar es 4 veces más grande que si solamente pide o solamente busca inversión para esta etapa. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar en esta lógica de levantar capital para avanzar de 0 a 100? Es que va a tener que entregar prácticamente la totalidad de la empresa para que haga sentido. Por lo tanto, esta estructura por etapa, lo que quiero que quede claro acá es que tiene dos dimensiones para que funcione así. Por un lado, desde el punto de vista del inversionista, permite disminuir el riesgo percibido, y desde el punto de vista de los emprendedores, permite no sobrediluirse o no ceder demasiada participación. Eh, Acá les voy a contar la misma historia, pero desde otro punto de vista. Este es el típico journey de una startup. De hecho, les aprovecho de recomendar un libro que se llama Startup Journey, que de hecho Corfo lo tiene estructurado también como un programa de escalamiento. Aprovecho de recomendarles, métanse a Startup Journey, ahí está lleno de material, de contenidos para cada una de las etapas. Hay charlas, hay contenido escrito, es muy bueno. Básicamente lo que hicieron ahí es este libro que de nuevo es de Roberto Musso, lo agarró Corfo, y agarró el libro y lo estructuró como un programa por partes para cada una de las etapas de los emprendimientos. Entonces, ¿cuál es el camino, el journey típico de una startup? Primero,
la startup se forma, empieza a validar la idea, valida el modelo, empieza a tener tracción, empieza a formar infraestructura para poder escalar la empresa y una vez escalada se busca el exit o venta del emprendimiento. Esta es la lógica que tiene toda startup. Si esta lógica no está considerada dentro de una startup, probablemente va a ser difícil que encuentre que pueda levantar capital privado. ¿Por qué? Porque el capital, ya vamos a ver cómo funciona, pero el capital privado, los inversionistas, los fondos de venture capital invierten porque existe esta parte, la parte del exit, la parte en que llega alguien y te compra la empresa completa. Y ahí es donde los fondos y los inversionistas generan su ganancia. Y para cada una de estas etapas hay una distinta serie de o ronda de financiamiento. Cuando estamos en la etapa de validar el modelo, pensemos en esta primera etapa, ¿cierto? Acá. Esta primera etapa en que formamos la startup y empezamos a validar la idea. Las típicas fuentes de financiamiento son bootstrap, que se conoce como financiarte con las propias ventas o la propia operación de lo que estás haciendo, y Family, Friends, and las triple F, Family, Friends y Founders. Algunos dicen Family, Friends and Fools, pero a mí no me gusta mucho eso porque Fools son tontos y en verdad no queréis que no quería hacerle eso a nadie. Tú, en el fondo, lo que quería es gente que te pueda apoyar y que pueda invertir en tu negocio. A lo largo, no sé si todos los que están acá son de acá de Chile, yo me imagino que sí, pero si es que no, a lo largo de probablemente estas etapas de acá, en Chile tenemos Corfo, que lo que busca es subsidiar o financiar estas etapas tempranas. También tenemos la ANID, que es la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, que es básicamente muy similar a Corfo, pero pero centrado ¿cómo se llama? En emprendimientos de base científica. Entonces, ¿qué es lo que quiero mostrar acá? Cada una de estas etapas el journey, el business journey, del journey de las startups, ¿cierto? Tiene una distinta nombre de ronda. Y seguramente algunos de ustedes han escuchado que están las series Pre-Seed, la serie Seed, la serie A, la serie B, la serie C. Eso solamente se refiere al orden que hay o al orden de cada una de las series y están relacionadas en general a la etapa en que se encuentran. ¿Ya? Eh, un segundo. Ahí está, ya. Y acá lo que quiero mostrar es que para cada una de estas distintas etapas tenemos distintos objetivos en tracción, en los mercados, en los que está, en propiedad intelectual, en métricas o unit economics, que es súper importante, en términos de la valorización esperada de la empresa. Por lo tanto, cada una, cuando estamos parados en cualquiera de estas etapas y estamos como objetivo tratando de llegar a la siguiente etapa, acá lo que se tiene que tener es un roadmap, que es básicamente un mapa rutero o una planificación de cómo vamos a lograr llegar a tener esa atracción, de cómo vamos a llegar a esos mercados, de cómo vamos a llegar a obtener esa propiedad intelectual, de cómo vamos a lograr tener las métricas que queremos lograr, de cómo vamos a lograr llegar a la valorización que tenemos como objetivo en esa siguiente etapa. Y ese roadmap se refleja en general de una manera como esta, en que tenemos distintos hitos o milestones, ¿cierto?, que queremos lograr de aquí. Pensemos que estamos a principios del 2016 y queremos lograr todo esto a finales del 2017, ¿cierto? Bueno, estos son los distintos hitos que necesitamos lograr para llegar a este punto,
llegar a este punto. En términos de producto, estos son la planificación que tenemos para lograr que el producto llegue de A a B. En términos de venta, estas son las distintas estrategias, las distintas cosas que vamos a ejecutar para llegar de A a B. En marketing vamos a hacer todo esto para llegar de A a B. En operaciones vamos a hacer todo esto. Esto es lo que se conoce como un roadmap. A partir de tener claro qué es lo que tenemos que hacer para llegar a la siguiente etapa, esto obviamente se traduce en la cantidad de recursos que tú necesitas para llegar de A a B. Dijimos A, B, ¿cierto? Para llegar de A a B, que dijimos que el ejemplo acá es que este es B y este es A. Entonces, si queremos escalar a la siguiente etapa, tenemos que hacer todo esto. Todo esto eso hay que bajarlo a lucas, ¿cierto? Estas son la cantidad de lucas que necesito en este momento para llegar a la siguiente etapa. Esa es la lógica que espera un inversionista. Da lo mismo si es un inversionista, un fondo, un inversionista ángel. De ahí vamos a ver los distintos tipos que existen, pero da lo mismo el tipo de inversionista. De hecho, es lo mismo que te pide Corfo. Si tú vas el día de mañana a levantar, a postular a un Semilla o a postular a Startup Chile, básicamente te pide esto. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que vas a hacer con las lucas? Y de qué manera vas a escalar el negocio. Eso. Eso desde el punto de vista de la primera parte y por qué las startups necesitan levantar capital. Creo que no, estoy viendo el chat y no hay ninguna pregunta. Avanzo Fernando, nomás. Pato. mira, tenemos dos preguntas, una de Ah, Humberto Garini y la otra de Gonzalo. La primera de Humberto dice, ejemplo, caso COVID. ¿Cuál habría sido la startup y cómo y dónde validó su hipótesis? el caso, en el ejemplo que hice yo, bueno, la validación que hicieron fue dentro de un laboratorio. Todas las validaciones de los emprendimientos de base tecnológica son en general dentro de un laboratorio. Existe una cuestión que se llama los TRL, de Technology Readiness Level, o Readiness, de Technology Readiness Level, que va de 1 a 9, que es una escala que diseñaron o inventaron en la NASA para poder identificar en qué etapa están los, los descubrimientos o avances científicos. El uno es que están recién como en una tesis, por ejemplo, están recién como formulados en un papel o están como idea. Y 9 es que ya están en el mercado. Los emprendimientos de base científica levantan capital durante esas distintas etapas. En general, voy a inventarlo un poco, pero en general los emprendimientos de base científica logran levantar capital cuando están en un TRL 3 o 4, logran hacer su primer levantamiento, que es que, de nuevo, voy a inventarlo un poco porque no me acuerdo bien, pero es cuando ya están con pruebas de laboratorio que demuestran que ese avance científico funciona. Y lo que falta para adelante en términos de, por ejemplo, las drogas farmacéuticas, es la prueba en animales, la prueba en humanos, pruebas estadísticas en grandes cantidades de humanos, y esos ya van haciéndose en etapas posteriores. Entonces, ¿cuál es la validación que se realizó? Pensemos en el caso del COVID. La validación que se realizó fue, bueno, en un laboratorio confirmar que efectivamente eso que estaban haciendo mataba al bicho. Y cuando lograron hacer eso, la siguiente etapa fue eh, agarrar ratones y ver que efectivamente los ratones se les quitó el COVID. Ya pasado eso, la siguiente etapa debe haber sido con algunos humanos que tenían COVID y lo lograron y les fue bien. Ahí hay todos temas estadísticos siempre, ¿cierto? Porque ninguna droga es 100% efectiva, pero sí tienen que tener un mínimo de efectividad. Y eso se hace, y eso se demuestra luego en pruebas en humanos en gran escala, donde
tenéis miles o millones de personas que les inoculan ¿cómo se llama? La vacuna, ¿cierto? Que se está testeando, a otros le inoculan algo que son placebo y que no hacen nada, y luego ven los resultados y ven que sea, o que estadísticamente se compruebe que esa vacuna funciona. Entonces, en el caso del COVID, si mal no recuerdo, se saltaron alguna etapa porque porque estábamos todos encerrados, pues, estaba todo el mundo encerrado, entonces necesitaban salir con la vacuna, saltándose la etapa, creo que es una de las últimas etapas que son estas que hay que hacer testeos en grandes volúmenes de personas. Em, y de hecho eso fue parte del argumento de muchas personas antivacunas, era, bueno, no se han completado el camino completo de testeos de vacunas, esto puede ser mortal para las personas y no quiero vacunarme. No sé si Ya. respondí la pregunta. Sí, súper, muchas gracias. Tengo otra pregunta acá de Gonzalo, que dice que tiene una consultora hace 2 años y la está transformando en una startup. ¿Qué recomiendas para una transformación exitosa? ¿Qué recomiendo poner? Primero, lo primero para una transformación exitosa en startup es que la consultoría no debe ser parte del negocio de la startup. ¿Por qué? Porque la consultoría requiere es lenta, es sentarse con un cliente, entender su problema, dedicarle horas a ese cliente desarrollando la solución o desarrollando para lo que te contrataron. Lo, no es tan, diría que es bastante típico el que una consultora, a partir de su trabajo de consultoría, logre encontrar algo, una tecnología o una plataforma o una propuesta de valor bien empaquetada que permita replicarse rápidamente y generar cierto valor sin tener que sentarse cliente por cliente, uno por uno, que es la lógica de la consultora. Entonces, yo te diría que la principal recomendación para pasar de consultora a startup es lograr empaquetar la solución en una propuesta, en un modelo de negocio, una propuesta de valor que sea escalable, que no requiera sentarse cliente con cliente, que no requiera un onboarding, un onboarding es tener que dedicarle mucho tiempo a cada nuevo cliente para que pueda sumarse a tu plataforma o a tu solución, sino que idealmente clic, 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 clic y ya está operando en la solución y sea completamente autosuficiente, ¿cierto? Ese cliente en el uso de la plataforma. De esa manera, el negocio, esa startup puede escalar y puede agarrar, ¿cierto?, una cantidad interesante o atractiva de clientes, porque si no, lo que va a tener es un negocio que va a seguir siendo, entre comillas, de consultoría, va a ser pesado, va a ser lento. O sea, esa es la clave. Si no, no va a poder escalar de la manera en que se espera que lo hagan las startups. Ya, súper. Tengo otra de Pero, Cristian. dale. Dice que tiene una empresa de snacks saludables con ingredientes innovadores desarrollados por su cuenta. Pregunta cómo puede pasar a ser una startup. em, Ahí la clave está en la propiedad intelectual. Em, Tú hoy día tenés pensemos que lo que tienes, obviamente no conozco el detalle de lo que tienes, pero eh, estos snacks saludables, tú tenés que probablemente ir a buscar la materia prima, fabricar estos snacks saludables y venderlo y meterlo en canales y meterlo en supermercados y meterlo en tu página web, qué sé yo, y vaya a vender, y vaya a vender, y vaya a vender. El día de mañana, si te va a la raja porque en verdad la estés rompiendo con tu producto y te piden quintuplicar la cantidad, no voy a poder. Vaya a tener que invertir en una fábrica más grande, maquilar más. Eh, por lo tanto, a pesar de que sea un alimento innovador, a pesar de que sea algo completamente diferente al resto que está en la industria, la capacidad productiva va a seguir siendo tu tope y tu restricción para crecer, crecer, crecer.
Ahora, si es que tú esto lo empaquetas en una propiedad intelectual, puedes patentar esta cuestión, eso te va a permitir poder licenciar. El poder licenciar es entregarle a un tercero, venderle el derecho a que produzca tu producto y lo venda. Em, no sé si tú, te puedo poner ejemplo, pero a lo mejor tu snack saludable la vaya a romper a nivel mundial, pero tú no vayas a tener, obviamente siempre se puede, estamos hablando de generalidad, obviamente podéis llegar, lograr ser como la Coca-Cola eventualmente, podríais lograr tener una empresa como la Coca-Cola y tener fábricas en todo el mundo, pero es poco probable, pues si no habría muchas Coca-Cola, o habría muchos grandes players a nivel mundial. Entonces, en general, lo que se hace para lograr convertir en startup un negocio tradicional como ese es empaquetar la receta, el proceso en una propiedad intelectual en que tú le puedas vender esa licencia a un tercero, por ejemplo, para que fabrique y venda en Corea, en Rusia, en Europa, en Estados Unidos, y que él te va a pagar por la licencia y luego es como típicamente funcionan las licencias, tú la licencia la vendes y luego cobras un porcentaje de las ventas que ese compadre tiene en Corea, en Rusia, qué sé yo. Y tú con tu capacidad productiva te quedas a donde puedas escalarla, ¿no? Pues si es que es solo Chile, bueno, vas a fabricar y vas a vender en Chile. Em, eso es la forma típica, pueden haber otras, pero esa es la forma típica en que un emprendimiento más tradicional, como lo que estés comentando tú, puede convertirse en una startup, con la comercialización de la propiedad intelectual y de licencias que permitan que otros puedan hacer la pega por ti en otros mercados a los que tú no vayas a llegar. Ahora, igual pregúntate si es que en verdad querés ser una startup. A lo mejor tú no querés ser una startup, lo que querís es crecer a máximo, romperla en el mercado y que te compre Nestlé o que te compre Nutra, no sé, Nestlé, Soprole, Macay, estoy inventando por tirar nombres. Eh, y para eso no necesitáis ser una startup, para eso lo que necesitáis es romperlo en el mercado, a lo mejor duplicar tu capacidad productiva, triplicar tu capacidad productiva y tener un posicionamiento tal que venga un grande y diga, ¿sabes qué? Te quiero comprar. Y para eso nunca pasaste por ser una startup. Súper, mira, Cristian dice que se entiende, así que muchas gracias por tu respuesta. Tengo otras tres preguntas, pero son un poco más extensas, quizá que podemos dejarlas para el final de la Ya, sesión, para que puedas continuar con la fuente de ya. financiamiento. Bacán que estén preguntando porque quiere decir que algo se está entendiendo. ¿Cuáles Sí, son las súper. fuentes de financiación? ¿Ah? Súper, súper, Fernando. Sí, así, muchas gracias. Ya, la fuente de financiamiento para startups, espérate. Fuentes de financiamiento, las típicas fuentes de financiamiento son tres. Deuda, que para las startups no existe. En general, las startups no tienen acceso a deuda bancaria, ¿cierto? Eh, lo que puede ser que tengan son los socios, pero la empresa difícilmente va a tener acceso a la banca, porque en general, sobre todo cuando parten, en la medida que van avanzando y van teniendo flujos y van teniendo ventas y van teniendo activos, claro, empieza a abrirse el acceso a la banca. En un principio, impensado. Sí, probablemente tú como fundador, como persona detrás del negocio, puedes tener, pero bueno, ahí te tenés que encalillar tú como persona. Obviamente los fondos y concursos, Capital Semilla, subsidios, ANIT, fundaciones, universidades, todos los que son concursos y subsidios que existen en Chile y en otros lugares. Y luego están los capitales privados. Los triple F que dijimos, los fundadores, los amigos y las familias, los inversionistas ángeles, los fondos de inversión, crowdfunding y aceleradoras. ¿Vale? Acá tenemos un poco como la lógica de cuándo está cada uno. Como les decía, en Chile tenemos la gracia, que también está en otros países, pero no en todos, ¿cierto? Que tenemos estas agencias estatales que son Corfo y ANIT que financian, tienen distintos instrumentos para distintas etapas, ¿cierto?
sacándonos eso de encima, o sacándonos la parte Corfo Anid chilena, los triple F son fuente de financiamiento en etapas muy tempranas, cuando en verdad lo que hay de evidencia no es tanto. La mano en el bolsillo generalmente se le meten los fundadores, eh, y se encuentra oportunidades de financiamiento con familia y amigos de los fundadores o gente cercana a los fundadores que más que invierten, más que por la evidencia que existe empírica del negocio, invierten porque creen en lo que están armando estos emprendedores y porque conocen a los emprendedores. En general, en esta etapa se dice que se invierte más en las personas que en los negocios. Luego están los ángeles, que son los inversionistas ángeles, son personas con patrimonio que están buscando invertir en emprendimiento, que en general invierten porque obviamente ya hay más evidencia, ¿cierto? Ya tenemos algo concreto que podemos mostrar, ya tenemos probablemente clientes, ya tenemos algo, tenemos validaciones de la parte científica, por ejemplo, ya no están en TRL1, están en TRL3 o 4, ¿cierto? Que ya nos entrega algo de evidencia que lo que hay es verdad y lo que hay es real. Y finalmente están los fondos que invierten cuando, en general, los fondos, ¿existen fondos en etapas tempranas que invierten en esta etapa en la que invierten los ángeles? Sí, pero son poquitos. Platanus Ventus, por ejemplo, es uno. Pero en general los fondos invierten en esta etapa. Cuando las startups ya encontraron un product market fit y lo que están buscando es plata para escalar y para crecer y para poder acelerar las etapas de crecimiento. Esto se los voy a dejar para que lo vean con mayor detalle, pero básicamente lo que está haciendo acá es explicar cada una de las etapas, la etapa presemilla, ¿se acuerdan que les mostramos que son las distintas etapas, las distintas etapas de financiamiento según la etapa en que está cada uno de los emprendimientos? Entonces, ¿cuándo necesitan levantar capital? En etapa presemilla, cuando están en etapa idea o MVP ya con ingresos, ¿cierto? Tienen una atracción insignificante, de quiénes van a levantar, generalmente de amigos, de inversionistas ángeles, aceleradoras o fondos semillas, ¿cierto? ¿Para qué? Bueno, para construir un MVP, para construir una plataforma que permita seguir escalando, para poder potenciar el equipo. La cantidad de lucas, por lo general, es menos de $300.000, y la valorización que se tiene en esta etapa presemilla es menos de $2 millones post-money. Ya vamos a ver qué es eso. No me voy a alargar en esta tabla porque podríamos estar mucho rato, pero acá esta tabla es súper valiosa para entender qué deberíamos estar apuntando en cada una de las etapas. Y algo que está cada vez más potente en Chile, en otros lugares, sobre todo en Estados Unidos, esto ya viene dándose hace muchos años, es el Corporate Venture Capital. El Corporate Venture Capital es cuando grandes empresas invierten en startups para participar en innovaciones que están desarrollando estos emprendimientos. El caso de libro del Corporate Venture Capital es el de Blockbuster con Netflix. Esto es un caso real para los que son, no cacho las edades de todos ustedes, pero me imagino que hay algunos más viejos que otros. Yo tengo 40 y alcancé a ir a rentar películas como hasta los 20 años. De ahí ya empezaron a desaparecer. Antiguamente, hasta los 2000, 2005, cuando uno quería ver una película, o la agarráis en el telecable o la agarráis en la tele, o, bueno, siempre la pudiste bajar, ¿cierto? Pero para hacerlo legal era o verla en la tele o ir a rentar una película al Blockbuster o a tu videoclub amigo. Y eso era así, era como, esa era la industria del entretenimiento en la casa. Blockbuster tenía, no sé, más de 3.000 tiendas en todo el mundo, era un gigante. Y el modelo de negocio que ellos tenían era cobrarte, obviamente, por arrendar la película, pero el gran cobro, la gran parte donde ganaban lucas era en la multa que te ponían si es que tú te atrasabas en devolverlo en la fecha que tenías que devolverlo. Y un día apareció, no me acuerdo el nombre, pero el fundador de Netflix, que cambió el modelo de negocio, lo cambió radicalmente. Y tú te metías en la página web y
ponía ahí una lista de las películas que queríais ver o que queríais tener en tu casa, y esas películas te llegaban a tu casa. En formato DVD, en un sobre, te llegaban a tu casa y tú podías tener, voy a inventar, hasta 5 películas el tiempo que quisieras. No había multa, las podías tener todo el tiempo. Y cuando tú devolvías las películas, o devolvías una, dos o tres, te llegaban las siguientes que tú habías puesto en tu lista. Y le empezó a romper, pues le empezó a ir bien, y se fue donde Blockbuster, le dijo, mira, Blockbuster, ¿sabes qué? Mira, tu modelo de negocio tan, no sé si cómo le habrá dicho, pero básicamente le dijo, mira, yo estoy haciendo la cuestión de manera distinta, tengo un plan de acción más o menos interesante, me voy a comer el mercado, te invito a ser parte, invierte acá para que crezcamos juntos. Blockbuster le dijo, no, estáis locos, si que voy a invertir en ustedes, es que yo soy el más grande, el más grande de la industria del entretenimiento en la casa. Cuento corto, Blockbuster hoy día no existe, quebró poco después o un par de años después, y Netflix pasó a revolucionar el modelo de negocio de entretenimiento en la casa. Fue el que desarrolló esta primera manera que era con los DVDs por correo a tu casa, y luego pasó a lo que tenemos hoy día, y que abrió toda una nueva industria, y de la cual Blockbuster podría haber sido parte si hubiera invertido, hubiera participado, se hubiera quedado con una porción de esa empresa, y hubiera tenido una participación en la nueva industria de entretenimiento en la casa. Bueno, esa misma lógica pasa con todo tipo de negocios. Pensemos no sé, en industria acuícola en el sur. El participar en negocios o en startups que permitan aumentar la vida útil del salmón, probablemente o sea, no probablemente, de hecho, un problema crítico que tiene el salmón es la vida útil, tiene que llegar a mercado, no sé, a China. Por lo tanto, varios días o cada día extra de vida útil es un tremendo ingreso, una tremenda mejora para el negocio. Por lo tanto, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Además de estas, o dentro de este tipo o de estas fuentes de financiamiento para startups están las grandes empresas, a las que le puede hacer sentido sus modelos de negocio, sus barritas de cereales sustentables, que no me acuerdo cómo era, pero que eso podría hacerle mucho sentido. De hecho la tiré como ejemplo, podría hacerle mucho sentido a un grande de la industria que diga, ¿sabes qué? Invierto acá y te ayudo a crecer, soy parte de tu negocio y a lo mejor el día de mañana te compro el negocio completo. Así que eso, ténganlo en vista. ¿Cuál es la mecánica? Pato, no sé si hay alguna Dime, pregunta. hay cuatro preguntas, no sé si, perdón, tres preguntas. ¿Podemos resolverla ahora o la dejamos por el final? Tú ¿Tres dime. preguntas nuevas o las que he No, dicho antes? las que estaban, sí, las que estaban. Tú me decís, si las dejamos para el final, si hay alguna No, que sea... démosle con dos que hay acá. A ver, Dale. una dice Francisco, dice, junto con el apoyo monetario al conseguir financiamiento, ¿también hay algún nivel de intervención en la estructura del equipo de los nuevos propietarios? ¿Eso siempre es así o depende? Bueno, muy buena pregunta. Y creo que viene más adelante, pero sí, es súper importante. O sea, a ver, desde el punto de vista del emprendimiento, es ideal que quien invierte no solo invierta lucas, sino que también invierta tiempo y te ayude a crecer. En general, pensemos de la siguiente manera, en general, obviamente no son todos los casos, pero en general las startups son equipos o personas que son jóvenes, que no tienen grandes experiencias profesionales, que están partiendo, qué sé yo. Por lo tanto, cuando invierte un inversionista ángel que tiene años de circo, la ayuda que te puede proporcionar es gigante, en términos de decisiones estratégicas, negociación con clientes, negociación con proveedores, apertura de mercado, etcétera, etcétera. En general, nosotros recomendamos que los emprendedores y las startups busquen capital inteligente, así se conoce, capital inteligente. Pongámoslo dicotómicamente, el capital tonto o el capital no inteligente es plata, simplemente. Toma, acá tenéis, ¿cuánto necesitáis? 10 millones, toma, acá están los 10 millones
no me molestes más. Avísame cuando anda contándome los resultados. Ese es plata, plata, plata. Los mismos 10 millones de alguien que te dice, acá están los 10 millones, ¿cómo te ayudo? ¿Qué necesitáis? Cuando nos juntamos para ver y se transforma, ojalá en un director de la empresa, ojalá en un mentor, ojalá en alguien que te pueda abrir mercado. Ese es lo que se conoce como smart money o capital inteligente y es clave, es súper importante. Y nosotros recomendamos siempre que ante dos ofertas de inversión, quedarse con aquella que es más inteligente. O sea, con el que te puede entregar los mismos 10 millones, 100 millones, por decir un número más real, entre 100 millones, que es plata y que solamente te va a ir a molestar cada cierto tiempo para pedirte resultados e información, versus otro que entrega 100 millones, pero además te está dispuesto a abrirte puertas, a ayudarte en decisiones estratégicas, a ayudarte en contrataciones, a ayudarte en desarrollo de tecnología. ¿Cuál preferís? Y eso es una decisión real. Y de hecho, nosotros recomendamos que a ese capital inteligente tú estés dispuesto a entregarle una mayor proporción de la empresa. Para, en el fondo, ¿cómo se dice? Para incentivar que sea ese el que entra. ¿Entiendes? Entonces, creo haber respondido la pregunta. Súper, sí, súper. Mira, tengo otra pregunta acá de Karina Riquelme. Dice, ¿qué consejos le darías cuando ya eres proveedor de una cadena farmacéutica con presencia a nivel nacional y te ofrecen ellos ser inversionistas, pero mayoritarios, recordando lo que sucedió con Lippi? ¿Lo que sucedió con quién? ¿Con Con Lippi? Lippi, con Lippi, sí. No sé lo que sucedió con Lippi, pero me imagino a lo que se puede estar refiriendo. Em, Cuando una empresa busca invertir y ser el accionista mayoritario, no estás hablando con un inversionista de capital de riesgo o de venture capital. Lo que estás hablando es con un inversionista tradicional que te quiere básicamente adquirir. Entonces es una decisión estratégica tuya. Porque a lo mejor puede ser muy atractivo y tú en verdad no querés ser una startup y seguir un camino gigante como el que estábamos viendo y te sienta bien que alguien venga y te compre la mayoría. En general, ¿por qué te digo esto? Porque una de las lógicas del capital de riesgo es que el equipo fundador mantenga siempre una proporción de la empresa mayoritaria. ¿Por qué? Porque eso permite que, en teoría, mantenga el incentivo o mantenga la fuerza o mantenga las ganas del éxito de la empresa. Lo que pasa cuando tú ya eres un accionista minoritario es que no tenéis las mismas ganas y las mismas fuerzas que cuando eres un accionista mayoritario. Por lo tanto, cuando viene una cadena de farmacia o un supermercado o un X grande, te dice, ya sabes que yo quiero invertir, pero quiero quedarme con la compañía o quiero tener el 80%, el 70%, ese compadre está pensando con lógica de inversiones tradicionales. Está pensando con la lógica de cuando el grande llega y pisa al chico. El Corporate Venture Capital no tiene esa lógica. Tiene la lógica de invertir las típicas proporciones que se invierte en capital de riesgo, que es entre un 10 y un 20%, lo que permite que el equipo emprendedor mantenga la mayoría de la empresa hasta la serie B, serie A, B. Entonces, pedir no hay engaño, pueden pedirte perfectamente quedar con la mayoría de la empresa y es una decisión del equipo, una decisión tuya, una decisión de los fundadores, si es que eso hace sentido con las expectativas que tienen del negocio. ¿Cachai? Así que, ¿qué opino yo? No puedo tener opinión sin tener el resto del contexto, porque en un caso particular podría, podría ser lo que estoy buscando. Podría ser que estoy buscando salirme del negocio y ya, así que me compren la mayoría, le meto un año más y después le vendo el resto y me salgo y voy a otra cosa, ¿cachai? Puede ser perfectamente la expectativa que tenés tú con tu negocio, o puede ser que no. Puede ser que tu expectativa del negocio es seguir escalando con esto a nivel Chile, a nivel internacional,
y hacer tu salida en 5 años más, 6 años más, pero cuando tu negocio valga 100 millones de dólares, 1000 millones de dólares y tú puedes hacer una salida mucho más grande. Entonces tiene que ver con tus expectativas, con la seguridad que tú tienes de tus capacidades o de las capacidades del negocio, de las ganas que tenés, de los tiempos que tenés. Así que per se no es malo ni bueno, dice relación con las expectativas que tienen ustedes como equipo fundador. Ahora, lo que sí tenéis que considerar es que si es que el equipo fundador no tiene la mayoría del negocio, es muy difícil que vuelvan a levantar una ronda en el futuro. O sea, es una decisión que una vez tomada, es difícil dar la vuelta. Y de hecho nosotros estamos lidiando hoy día con un caso así, una startup que eh, están en la serie, en la primera serie, la segunda serie de inversión y tienen un 40% los fundadores. Entonces es muy difícil que que un fondo les levante lucas porque ya son un inversionista, ya no tienen el control de la empresa. Entonces las decisiones ya no pasan por el equipo fundador, pasan por a lo mejor el equipo, los inversionistas que tienen el 60 y tanto, que fue lo que le invirtieron en la primera ronda, ¿cachai? No sé si Súper, contesté tu pregunta, Karina. súper, sí, Karina, ahí esperamos tu feedback. Mira, última pregunta porque tiene relación con levantamiento de capital. Lo hace Thomas Smith, dice que son una startup de base tecnológica científica con crecimiento orgánico. Cuentan con un producto patentado, validado en el mercado nacional y con primeras ventas internacionales. ¿Cuándo recomiendas tú levantar el capital y qué les permitiría ese levantamiento? ¿En internacionalización recomiendas licencia o presencia nuestra? Eh, No sé, depende, todo depende. No hay respuestas únicas, en verdad. Depende del tipo de negocio. Si es de base tecnológica, el patentamiento, no sé qué es lo que podría estar patentado. Si es que es un software, es un hardware. eh, si es que es un hardware y tenéis que ir a instalar y dar servicio postventa, no sé o sea, no sé, es difícil la operación y la postventa en otros mercados, por lo tanto, a lo mejor no necesariamente es licenciar, sino encontrar canales que puedan operar por ti. Eh, en términos de levantamiento Lucas, el levantamiento Lucas tiene que hacerse cuando hay claridad o sea, si es que tú me dijiste que han crecido orgánicamente hasta ahora y estáis buscando levantar capital, lo que tenéis que hacer es una buena estrategia, un buen roadmap para que las lucas que se inviertan permitan romper el crecimiento orgánico y pasar a un crecimiento que explote, ¿cachai? Eso es lo que va a estar buscando un inversionista. Pero en términos de cómo internacionalizar, depende del tipo de negocio, depende qué tan claro tenéis o qué tanto han logrado la operación, si es que es un servicio, si es que es un producto. Son muchas las variables, no te podría dar una respuesta. Em, pero internacionalizar también es distinto cuando habláis de vender en Perú a cuando habláis de vender en Mongolia. Entonces, a lo mejor para internacionalizar a Perú lo haces tú, pero en Mongolia va a tener que licenciar, ¿cachai? Entonces, son muchas las dimensiones, como para dar una respuesta así como que te recomiendo yo. Ya, perfecto, perfecto, Fernando. Puedes continuar con tu siguiente módulo. Bueno, entonces espérate, perdí el mouse. Ahí está, ya. La mecánica del capital de riesgo, lo primero es que el capital de riesgo, o ya sea un inversionista ángel un fondo, lo que va a estar evaluando es qué tan bueno o qué tan único es tu producto o servicio, el tamaño del mercado objetivo, y no solamente el tamaño actual, sino la tendencia futura. Pensemos en la industria o en el mercado, o el tamaño del mercado del petróleo. Es gigante, pero de acá a 20 años va a ser tan grande, quizás no. La tasa que tiene relación con la tasa, no, esto es la tasa de crecimiento del negocio, qué tanto ha estado creciendo, el modelo de negocio, la escalabilidad, la barrera de entrada para competidores, el estatus de la propiedad intelectual, si es que existe,
el equipo fundador es su experiencia y los próximos y los siguientes miembros del equipo que se necesitan, cuál es la atracción que se tiene en términos de clientes, de usuarios e ingresos, las ventajas competitivas de la tecnología, la etapa de desarrollo del producto, las relaciones estratégicas y alianzas, proyecciones futuras, riesgos y amenazas. O sea, eso es por nombrar algunos. Y obviamente, cuál es la valorización que se está, o sea, dado todo esto, se compara con esto. O sea, si tú tenés muy poco de todo esto y estás buscando levantar capital a una valorización gigante, probablemente no va a hacer mucho sentido. Y esto es algo súper importante para que lo aprendan. Cuando hablamos de valorización, se habla de la valorización pre-money y de la valorización post-money. La valorización post-money es la valorización pre-money más la inversión. Por ejemplo, ustedes tienen pensemos que tienen un flujo de caja con histórico, ¿cierto? Que es la manera más fácil de hacer una valorización, es viendo los flujos de caja históricos y haciendo una proyección de flujos de caja y y se descuenta el típico modelo de valorización por flujo de caja y les da que que tu negocio está valorizado en 100 y después dices que en 100 millones, ¿cierto? No, perdón, más fácil, dejémoslo en dólares, en $1.000.000. Y que necesitas para seguir escalando una inversión de 200.000. La valorización post-money de tu negocio es de 1.200.000. El que ponga los 200.000 se va a quedar con el porcentaje sobre los 1.200.000. ¿Se entiende? Eso, siempre cuando hablamos de valorización, la valorización sobre la que se calcula el porcentaje de que se va a entregar al inversionista es sobre la valorización post-money. Y acá un pequeño ejemplo. Este fue un poco de creatividad que le metí con inteligencia artificial. Aquí podemos ver una startup en una etapa muy temprana que está en el garage de la casa, ¿cierto? Eh, y tiene una valorización post-money de la empresa de $1.000.000 y entró un inversionista ángel con $150.000, por lo tanto el inversionista ángel se quedó con un 15% de la empresa y los founders se quedaron con el 85% de la empresa. Esto fue este año. El 2026, cuando ya, ah, cuando ya pueden ver que están en una oficina y que tienen ahí, tienen, pareciera que les va mucho mejor, ¿cierto? La valorización de la empresa ya está en $10.000.000. Y entró un inversionista cuando ya invirtió $2.000.000 y se quedó con el 20% de la empresa. Este inversionista ángel no metió más plata, por lo tanto se diluyó y quedó con un 10%. Y los founders en esta etapa ya tienen solamente un 70%, pasaron de tener un 85% a tener un 70%. Si hoy día este inversionista ángel vende su participación, que compró en $150.000, la va a vender en $1.000.000. ¿Cierto? Ese es el negocio esa es la mecánica del capital de riesgo. La mecánica del capital de riesgo es invertir en una etapa temprana adquiriendo un porcentaje de la empresa. No hay dividendos, no hay devolución de plata, no hay nada de lo que ustedes han escuchado de otro tipo de inversiones, como invertir en un departamento, que tú invertís en un departamento y te está llegando mensualmente un arriendo, o invertir en un gran número de acciones, que si esa empresa le va bien, te va a entregar dividendos. No existe eso. La mecánica del capital de riesgo es comprar, entre comillas, comprar un porcentaje de la empresa cuando la empresa vale X y vender esa participación de la empresa generalmente no en la ronda siguiente, sino en la subsiguiente, y vender el porcentaje que tú adquiriste acá de una manera a un costo más barato y venderla a un costo más alto y hacer, entre comillas, ahí hacer la pasada. O sea,
compro por 10 y vendo lo que compré por 10, lo vendo en 1000. Eso es, yo creo que es clave entenderlo. Me pasa mucho que vemos emprendimientos que están buscando inversionistas ángeles o están buscando hablar con un fondo y no tienen contemplada esta mecánica y están hablando de la entrega de dividendos y están hablando de cuándo se devuelve la plata. No funciona así. Los inversionistas adquieren un porcentaje de la empresa una vez avanzado y alcanzado el punto que están buscando, se vende esa participación de la empresa, generalmente en una siguiente ronda. ¿Cuál es la clave acá? Que en general no todas las empresas logran tener las expectativas de crecimiento que esperan los inversionistas. Entonces, por eso es que los inversionistas invierten en portafolios, invierten en varias empresas, dividen su capital en inversiones en distintas startups. Ojalá no todas del mismo tema, porque si no, bueno, si ese tema cae, bueno, todas mueren. En general se habla de que la mitad de un portafolio va a morir, 5 van a sobrevivir, pero no van a generar realmente el crecimiento esperado. No, no vaya a perder tu plata, pero tampoco vas a ganar gran cantidad de plata. Y una empresa va a cumplir con las expectativas de escalamiento, las expectativas de crecimiento que se tenía y que eso va a hacer que el portafolio completo se termine pagando. Ya voy terminando. ¿Cuál es el proceso de inversión? Es el mismo, independientemente del tipo de inversionista, el proceso de inversión es el mismo. Primero está la tesis de inversión. La tesis de inversión es básicamente cuál es el tipo de emprendimiento que se está... Estoy hablando con sombrero inversionista. El inversionista tiene una tesis de inversión. Por ejemplo, quiere invertir en emprendimientos de base científica tecnológica en el mundo de la comida, en la food tech, que tengan un tamaño o sea, que estén, el tamaño lo podríamos decir que estén en TRL 4 para arriba, o que ya tengan venta, que estén presentes en tales y tales mercados, que el equipo fundador esté liderado por mujeres y que tenga una alta probabilidad de multiplicar por 10 sus ventas en los próximos 3 años. Eso es un ejemplo de una tesis de inversión. Es un ejemplo de qué es lo que este fondo o este inversionista X está buscando. Una vez que tienen claro esto, pasamos a la siguiente etapa, que es empezar el scouting de proyectos. Es empezar a buscar proyectos que coincidan con el tipo de emprendimiento que yo estoy buscando. Una vez que lo encontré y me gustó y me junté y fue interesante, empiezo el proceso de due diligence. El due diligence es una palabra o un concepto gringo para decir auditoría. Para decir auditoría financiera, auditoría de la tecnología, auditoría del negocio, auditoría de los fundadores, auditoría de la valorización. La valorización acá, compadre dijo, mira, estoy buscando inversión y mi valorización es X. Y estos compadres dentro del due diligence van a empezar también a mirar cuáles son los supuestos que están detrás de la valorización, de qué manera la valorización hace sentido o no hace sentido para el inversionista. Cuando llega la etapa de la negociación de términos y condiciones, o sea, la negociación de todos los detalles de esa inversión, incluida la valorización, y se llega a buen puerto en esta negociación de todos los términos y de la valorización a la cual se va a entrar o a la cual se va a invertir, se realiza el proceso de inversión y en general nosotros recomendamos y debería existir siempre, ¿cierto? Que exista un monitoreo y aceleración de esas inversiones realizadas. Volviendo a una pregunta atrás, ojalá acá podamos verla, ¿cómo se puede? Que podamos, esto no, me quedo mal la mi ampolleta, pero acá pensemos que en esta parte de acá es donde debería verse reflejada la inteligencia, debería verse reflejado todo lo extra a capital que está invirtiendo el inversionista, la ayuda, la apertura de mercado, la apertura,
ayudas estratégicas, la ayuda en desarrollo, todo lo que permita ayudar a ese emprendimiento a ser exitoso. Y una vez pasado el tiempo y ojalá alcanzado las expectativas que tenía ese inversionista y que tenía el emprendedor, ¿cierto? Vender la participación que se adquirió acá. O sea, que se adquirió acá. Esta etapa entre que en un inversionista o una startup, digamos, esta etapa en que se realiza el match entre una startup y un inversionista y que esto realmente terminan invirtiendo, hasta acá, esta etapa, en general dura 6 meses, entre que hacen el match, ¿cierto? Que hay un scouting y se conocen, hasta que se desembolsa la inversión, el tiempo en general anda en promedio del orden de los 6 meses. Y entre que se invierte y la start o el inversionista vende su participación, dependiendo del tipo de inversionista y dependiendo de varios factores, pero en general andan entre 5 y 10 años, ¿vale? O sea, entre 5 y 10 años, la startup debería tener la capacidad de tener el crecimiento que buscaba el inversionista para que éste venda su participación y, eh, logre la ganancia que tenía presupuestada. Esto son las claves del scouting. Esto es un reporte real que hacemos nosotros de startups que están postulando a que las invirtamos o que están trabajando con nosotros para que los inviertan otros. Y básicamente son, si no me equivoco, 17 distintas variables que son variables que revisan los inversionistas para efectivamente evaluar invertir o no. Y están sacados de un pitch. Entonces el pitch le ponemos una nota de qué también se explica o se diagnostica o se contextualiza el dolor de mercado, qué también se explica la propuesta de valor, la competencia, la ventaja injusta que tiene esta startup, el tamaño de mercado, la atracción, validación que existe de la propuesta de inversión, la estrategia de escalamiento y su roadmap, la calidad del pitch, la calidad del deck, la calidad del equipo, la propiedad intelectual o la estrategia de propiedad intelectual, el equipo y la estrategia de equipo, los distintos roadmaps por área. En general se habla de un roadmap general y se habla de un roadmap por área, o sea, el roadmap de marketing tiene un roadmap, el roadmap de desarrollo tiene un roadmap súper detallado, pero dentro de la presentación general se habla de un roadmap más general. Acá repetir roadmap por área. Y los temas financieros, ¿cierto? Los números, las métricas, los unit economics, todo esto son dimensiones que deben ser trabajadas y deben estar suficientemente buenas para que un inversionista decida invertir. Y lo que hacemos nosotros en Darneo, parte de lo que hacemos, ¿cierto?, es trabajar con startups mejorando esto. Entonces, la primera vez que nos presentan, están como por acá. La segunda, y les damos una serie de recomendaciones para que mejoren. La segunda vez que nos presentan, están como por acá. Le volvemos a dar recomendaciones en cada una de las áreas, buscando que al menos tengan un 5 o un 6 en cada una de las variables, y ahí ya más o menos están en pie de poder sentarse con un inversionista y evaluar invertir, y que éste pueda evaluar invertir, pensando en que no siempre hay segundas oportunidades. O sea, si tú te juntas con un fondo y se da cuenta que estáis acá y que estáis pésimo en la mayoría de las... Es muy difícil que después tengáis una segunda oportunidad y que efectivamente termine invirtiendo. Por lo tanto, pensando que hay una oportunidad por un potencial inversionista, hay que sentarse con el inversionista cuando uno tiene claro todo y puede defender cada uno de los puntos. Y para eso, bueno, esto ya es un poco repetitivo, ¿cierto? De nuevo, las claves son en términos de equipo, que sea multidisciplinario, que tenga buenos asesores y mentores, idealmente que tenga, obviamente, que si es que hay inversionistas y hay un historial de equipo, mostrarlo, ¿cierto? Mostrar con claridad el producto, la validación, la diferenciación, la competencia, modo de negocio, todo lo que tenga relación con el mercado y tener siempre una valorización que haga sentido para la etapa en la que están. Y eso. Súper, muchas gracias Fernando.
Mira, tenemos 4 preguntas acá. Estamos Eh, perfectos, entonces. a ver, dame un segundo, déjame, es que una persona me preguntó 3 veces. Ahí aquí dice, Francisco Gutiérrez dice, ¿qué VC o inversionista ángel en Chile tiene la tesis de inversión que indicas? Es decir, que sea interesante un TRL4 para arriba o que ya tenga ventas. Presente en tales mercados, liderando por mujeres y que tenga posibilidad de aumentar por 10. No entendí la pregunta, Pato, ¿me la podéis repetir? O resumir. El fondo dice si conoce algún tipo de BCE o inversionista ángel en Chile que tenga esa tesis de inversión que indicaste hace un rato atrás relacionado con un TRL4 para arriba, que sea que como que la empresa se tenía que situar en esa posición. Eh, Depende del tipo de negocio, pero en el ejemplo que dije fue liderado por mujeres. El liderado por mujeres, por ejemplo, está Banda Angels, que es una red de inversionistas ángeles con foco en emprendimiento femenino. Al ser red de inversionistas ángeles, son bastante agnósticos al tipo de negocio. Por lo tanto, si ya es liderado por mujeres, Banda Angels puede ser. Hay un fondo mexicano que se llama Amplifica Ventures, que también invierte solamente en emprendimientos liderados por mujeres. Y eso es un fondo. En fondos que inviertan en etapas o fondos que inviertan en emprendimientos de base científica, tienes, por ejemplo, Savia Ventures, que invierte probablemente en etapas más posteriores a TRL4. eh, si hablamos de TRL4, no estoy seguro si hay muchos fondos en Chile, porque está muy temprano, eh, pero con TRL4 probablemente es más un inversionista ángel. Eh, pero ahí yo te recomendaría que te metáis a la ACBC, que es la Chilena de Venture Capital, donde están todos los fondos chilenos, y ahí podéis ver uno por uno cuáles son las tesis de cada uno. Y también hay bases de fondos que se llama Startup Links, o Startupeable, perdón, donde podéis encontrar prácticamente todos los fondos de Latinoamérica y sus respectivas tesis. Ahí, y en términos de inversionistas ángeles, los inversionistas ángeles, la manera de llegar a ellos más o, mm, óptima, digamos, la manera óptima de llegar a ellos es a través de redes de inversionistas ángeles, porque si no, en verdad son miles, pues, es difícil llegar a ellos. Y en general yo te diría que son agnósticos al tipo de negocio. Sí, muchos de ellos tienen ciertos temas. Por ejemplo, en Australia buscamos startups que impactan en las industrias del sur y que estén en etapas tempranas, y que sean sustentables. Banda Angels, por ejemplo, busca emprendimientos que estén liderados por mujeres, pero más allá de eso, son bastante agnósticos. Entonces, ahí yo creo que hay que hacer la pega uno a uno. Super sí le indica que es un foco en alimentos, porque la mayoría está focalizada en aplicaciones a negocios más livianos y no hardware de alimentos. Tengo otra pregunta acá. Francisco Gutiérrez dice, dentro de las claves del scouting, ¿cuánto pesa una patente de la tecnología pensando en la ventaja injusta, dado que la patente es un monopolio de 20 años? Mucho, po, mucho, mucho. Sobre todo porque el que esté patentado, eh, te permite licenciar, o sea, te permite abrir mercados que de otra manera a lo mejor no vaya a poder hacer. También el secreto industrial también te lo permite, pero el patentamiento en el fondo está ahí resguardado de que alguien más te lo copie. eh, y en todos los emprendimientos de base científica, y también en muchas de base hardware, la propiedad intelectual es súper relevante, es una manera crítica que tienen los fondos de resguardarse de que efectivamente la apropiabilidad de lo que se está haciendo es total o altísima, por lo menos. No todo se puede patentar, ojo. Hay muchas cuestiones que no son patentables, como por ejemplo el software. El software es muy difícil patentarlo. Y si se patenta, en verdad es poco lo que se logra, porque el patentamiento de los software, en el fondo lo que se patenta es el código, es como patentar
es derechos de autor. Pero tú para patentar un código tenéis que, como, de nuevo, como patentar un libro que tenéis que publicarlo. Por lo tanto, queda abierto al mundo tu código y otro llega y lo agarra y le cambia 3 líneas y ya es un código distinto, pero que puede ser completamente igual al tuyo, salvo por 3 cosas, ¿cachai? Entonces, en términos de software, no hay patentabilidad posible en general, y ahí lo que se resguarda es la marca, o sea, es apropiarse de la marca para que no se cuelguen de tu posicionamiento, ¿no? Ya, súper, muchas gracias Fernando. Con eso ya estaríamos. Muchas gracias por participar en esta sesión. La última de este ciclo de innovación. Les voy a hacer llegar una encuesta de satisfacción a los participantes y luego de la contesten les va a llegar esta grabación, en el fondo de esta sesión, y la presentación de Fernando. Así que, sin más, nos despedimos. Muchas gracias, que estén bien. Muchas Muchas gracias, gracias. Fernando, también. Ya, pues Chao. muchas gracias a todos. Ahí cualquier cosa estamos en contacto. Les dejé mi correo, fernando@datneo.capital, y gracias Pato, ProChile y a todos por haber escuchado. Un abrazo Chao. grande. Chao, que estén bien. Chau, chau.